Hola, soy Estela Maris Grimoldi y juntos vamos a ver el tema El paisaje que nos mira. La Escuela de Paisajismo del Garden Club Argentino va a desarrollar estas reuniones vinculadas con el tema justamente paisajismo. El paisaje que nos mira expresa una idea central, la cual es que la naturaleza no es solo un fondo mudo, es decir, no es una fotografía, algo que no tiene más expresión que lo que es la imagen, que lo que es lo que está reflejado allí y estático. Es un ente activo y vivo que dialoga con nuestra cultura, con nuestra memoria, con nuestra identidad y nuestras emociones. Un paisaje representa la extensión de territorio que se observa desde un lugar determinado. Es el resultado visible de la interacción entre factores naturales, relieve, clima, vegetación y la acción humana. En esta imagen que seleccioné para ejemplificar esta definición, no nos cuesta darnos cuenta que su creador o quien disfruta de esta imagen, de esta realidad, de este hecho, de este paisaje, se da perfecta cuenta de qué o cuáles son los factores naturales y cuál es la intervención que el hombre tuvo para darle toda esta satisfacción. En nuestra memoria se encuentran emociones, se encuentran imágenes que recuerdan justamente momentos inolvidables, llenos de perfume, llenos de exploración, que realmente significaron y están guardados, y además que son convocados en el momento en el que volvemos a repetir la experiencia. El paisaje entonces dialoga con nuestra memoria, provocándonos esos recuerdos. Dialoga también con nuestra cultura, aquellos criterios estéticos de lindo, feo, hermoso, organizado, desprolijo, abandonado. Es decir, son todos criterios, son todos valores que se ponen en juego frente a nuestra mirada, pero que son provocados por la imagen, por el paisaje que nos está contemplando, que nosotros estamos allí presentes en él. También el paisaje dialoga con nuestros recuerdos y emociones. Yo tengo presente esta galería, una galería familiar, que forma parte de otra época y que al fondo, de otra época de mi vida, y que al fondo hay un paisaje, hay un jardín que está allí a lo lejos, pero que en la medida en que me voy acercando, se va haciendo presente, va dialogando con mis recuerdos, va dialogando con las ausencias, con los que ya no están, con los que todavía están presentes. Un jardín es un sistema vivo. Esto es algo que es insoslayable y que no acepta dudas o cuestionamiento, que requiere incuestionablemente también observación, paciencia, cuidado continuo y una relación con el lugar. Estamos hablando de un jardín, el jardín, mi jardín, nuestro jardín, que requiere que estemos viéndolo, mirándolo, atendiendo, haciendo que esa sea no solo una visita, sino una relación
entre la naturaleza que está representada en mi jardín y yo como persona. Es el jardín, es la naturaleza la que está estableciendo y genera ese diálogo además de esa visita. No es algo que se instala y se abandona. No es algo que ya planté todo y ya está. No, es algo que se va a transformar en un objetivo, en un punto focal para mi vida, para mi quehacer, para mi cotidianeidad. Pero un jardín también, construir un paisaje, no solo es pensar en plantas. Estamos aquí pensando en plantas, no, es mucho más que eso. Tampoco es solo pensar en tierra fértil. E incuestionablemente puede que no se sienta el mismo placer al comprar el paisaje llave en mano. ¿Qué quiero decir con esto? Hay toda una situación, estoy buscando que reflexionemos sobre este contacto, sobre este diálogo, sobre esta interacción entre el paisaje, el jardín y nosotros. Es un ida y vuelta que surge desde el mismo momento en que se inicia el paisaje, que se inicia nuestro jardín, que iniciamos nuestro jardín. No es que alguien viene, lo pone y ya está, que alguien viene, lo arma, lo diseña, lo pergenia, va, compra las plantas y las pone. Somos nosotros, junto con esa persona, junto con ese profesional, los que debemos gestar también ese paisaje. La sensación de crear conjuntamente con la naturaleza un paisaje es incomparable. No puede ser llave en mano. El paisajismo se define como la integración de arte, ciencia y técnica. Estos tres pilares, el arte a través de un boceto, de un diseño, de un dibujo, la ciencia estableciendo parámetros de posibilidad, de factibilidad y las técnicas en donde se van poniendo a prueba los distintos pasos que hay que dar para el logro de ese paisaje, son planificar, diseñar y gestionar. Estos espacios pueden ser exteriores, tanto naturales como urbanos. Yo agregaría aquí que también hay paisajismo en el interior, techo arriba, puertas adentro, en el hogar. Hoy en día tenemos un concepto distinto, más amplio de lo que es el paisajismo, no solamente dedicado y relacionado con el exterior, sino también con los espacios en el interior de las casas. Recorramos, mientras tanto, la mirada de otras culturas en torno al paisaje. El primero de los principales que vamos a ver es el jardín chino. Esta reflexión sobre los distintos jardines no está vinculado a que tengan un conocimiento exhaustivo de cada uno de estos jardines, sino que reconozcan las particularidades o características de cada uno de ellos, que van a ver cómo se repiten en el transcurso del tiempo, o mejor dicho, cómo las distintas culturas y sociedades van resolviendo los problemas vinculados al paisajismo utilizando algunas de las fórmulas que ya fueron probadas y fueron acertadas en el pasado. El jardín chino, desde grandes parques imperiales hasta pequeños jardines de eruditos, representan mundos autosuficientes. Los chinos utilizan elementos como el agua, las rocas y los pabellones para crear una versión en miniatura del paisaje. Eh, para el emperador y luego para los eruditos que hicieron paisajes o jardines más pequeños, hay una serie de conceptos que son fundamentales y que se respetan en todos. En principio, el jardín chino estaba amurallado, es decir, tenía límites que preservaban
la privacidad de quien estaba en la casa o de quienes lo recorrían. Estaba amurallado en principio para la privacidad, pero también significaba un mecanismo de defensa en tiempos de combatientes. Entonces, por un lado, amurallado, el jardín chino tenía límites. Por otro lado, representaba, era una pequeña, una representación en miniatura del imperio o de la naturaleza en el afuera. Tenía por consiguiente rocas que representaban montañas, elevaciones, lagunas, arroyos, depende por supuesto del tamaño del jardín, y pabellones. ¿Cuáles eran estos pabellones? Se encuentran aquí en la imagen. Era el lugar desde donde se podía ver y contemplar en distintos puntos de vista, desde distintos puntos de vista, el jardín. Pero además era un lugar de descanso, porque estos jardines eran para recorrer y descansar. El otro jardín que vamos aquí a mencionar es el jardín Zen. El jardín Zen, como ustedes lo ven, tiene características muy esenciales. En principio, la escasez de agua. El agua está aquí representada por arena y por grava. Lo que vemos nosotros grabado justamente en esta superficie imita las ondas de agua y está estimulando la meditación, está estimulando el pensamiento, está conduciendo las ideas hacia buen puerto. Vemos también que la preferencia por la plantación no es tanto del gran arbusto o de árboles o de plantas herbáceas, etcétera, sino tiende más hacia la pequeña planta, preferentemente el musgo. Intentan plasmar una muestra de lo que es la asimetría de la naturaleza, la cual van a representar con componentes más pequeños. Son, por definición, zonas ajardinadas, áridas o secas. Por lo general, no se aporta agua, la que es representada, como acabamos de decir, en los movimientos de la arena o la grava. Son jardines para contemplar y meditar. Ven aquí que son pequeños espacios en donde se estimula el pensamiento, la contemplación. Se encuentra representada la naturaleza en estas piedras, representan montañas, rocas, la reflexión, la perdurabilidad, lo eterno. O sea, en un pequeño espacio se empieza a engendrar lo que vamos a ver más adelante, que es el menos es más. Los jardines romanos. Los jardines romanos eran lugares de paz y de tranquilidad, un refugio de la vida urbana y un lugar lleno de significados simbólicos y religiosos. En el jardín romano podemos distinguir distintas etapas. Es interesante destacar que cambia según va alcanzando victorias el imperio romano en Oriente. Es decir, según se va expandiendo el imperio romano, va modificando no solo el idioma, la vestimenta, la organización de la casa, también, por supuesto, el jardín, en la medida que representa parte de las vivencias que está teniendo el imperio en su ampliación. Cuando empiezan a empaparse de otras culturas, se produce una diferenciación entre la villa rústica y la señorial. En la villa rústica del Imperio Romano, en sus orígenes, lo único que se plantaba eran plantas que tuvieran una utilidad, que pudieran comerse o que pudieran utilizarse como condimento. No había la planta ornamental, no estaba necesariamente el color puesto para que realzara, sino que eran plantas útiles. En la villa señorial encontramos otra definición de la arquitectura. En principio, una característica es el peristilo, que es un gran patio
columnado que abarca el jardín con la pileta, el solarium y un pequeño bosque que nos acerca al sentido más puro del jardín del jardín romano. Vemos en esta imagen la pileta, que es la presencia del agua, que como símbolo también es del agua, de la frescura, de lo cristalino, lo puro, lo eterno. Y por otro lado, los colores que son aportados por plantas con flores que son colocadas por su floración y no por su utilidad. Vemos también la presencia o eh, la representación del bosque del imperio en pequeños árboles que son incorporados a este patio. El jardín francés tiene una característica fundamental y es su geometría. Es la expresión del clasicismo en el arte de los jardines, de la búsqueda de la perfección formal, de una majestad teatral y de un gusto por el espectáculo. Estamos en un momento histórico en el cual las ciencias dominan a la sociedad, dominan específicamente la naturaleza. El jardín francés lo que demuestra con la dedicación para mantenerlo, para que tuviera estas formas geométricas, tiene que ver con el dominio de la naturaleza, no la libertad de la naturaleza y su expresión en todo su volumen, en toda su capacidad, sino el dominio con formas estructuradas y geométricas que dan la impresión de la naturaleza dominada. Están directamente inspirados en los jardines del norte de Italia y por un principio geométrico acotado con un criterio decorativo muy marcado. Hay fuentes, flores y parterres con un gran protagonismo. Por el contrario, el jardín inglés incluye cierta libertad, cierto dominio del paisaje, pero a raíz de que se lo deja libre. Dominio en cuanto a que representa la naturaleza. No es un paisaje natural, es un paisaje realizado específicamente y utilizando árboles o especies que se adaptan a la zona en la cual son colocadas. Tiene un gran movimiento de suelo para generar o representar ondulaciones del terreno y sobre todo para acompañarlo con lagunas que son artificiales algunas, con puentes, con caminos serpenteantes. Existe, por consiguiente, un buen número de elementos románticos. Siempre existe un estanque con un puente o un muelle. Alrededor del lago suelen encontrarse un pabellón hexagonal, a menudo con forma de templo romano. A veces el parque incluye un pabellón chino. Otros elementos corrientes son grutas y ruinas. Siempre busca dar la apariencia de naturalidad. Es opuesto a líneas rectas y geometría en general. Hay toda una inspiración en convocar la disputa, en eh, demostrar las diferencias con el jardín francés, es decir, con todo lo francés. El jardín inglés lo demuestra vivamente, es decir, ese es el diálogo. Nosotros vemos un jardín inglés y además de apreciar, por supuesto, las características de las plantas, su diseño, etcétera, lo que tendríamos que ver, lo que nos está diciendo ese paisaje es: yo no tengo nada que ver con lo francés, yo no tengo nada que ver con lo geométrico, yo soy un jardín inglés que no tiene nada que ver con el jardín francés. Otra característica del jardín inglés es el camino serpenteante que recorre el predio. O sea, el camino serpenteante, como característica fundamental e importante, tiene que ver con generar no curvas solamente, sino además
zigzag ondulante en donde hay lugares y zonas de misterio, de no saber qué está del otro lado y sorprendernos con la visión de un puente, de una laguna o algo más pequeño, quizá un asiento para descansar, quizá una fuente. Entonces, ese camino serpenteante lo que generaba era zonas de misterio y que acompañaba o estimulaba el recorrer el jardín. Miren lo que está acá. Esto es algo que realmente lo puse para seguir estableciendo relaciones. Este es la expresión, no digamos que primera, pero sí de las más importantes dentro de las primeras, del movimiento moderno en la arquitectura. Introduce un nuevo concepto en la construcción del paisaje. Es descarnado y contundente. Esta composición de Van der Rohe nace aquí con el menos es más. ¿No recuerdan esta representación despojada que estimula justamente el concentrarse en lo importante y no dispersarse en el follaje? Entonces, si ustedes pueden hacer una relación, acá sí tenemos agua y en el jardín Zen no, pero ambos son despojados y se imitan. El jardín natural, ya más a nuestros días, es una expresión casi contestataria a lo que habíamos visto como jardín zen, a lo que podemos ver como el jardín de plantas exóticas o el jardín del coleccionista. El jardín natural se crece a sí mismo, se muestra a sí mismo y se reproduce. Por supuesto que está integrado por plantas que son seleccionadas, en muchos casos pueden ser nativas o no, pero sí que crecen en buena compañía, que crecen y se multiplican, estimulándose unas a otras, acompañándose unas a otras, sin sofocarse y sí complementándose. Es todo un mensaje cultural el que da el jardín natural. En principio, está formado por plantas, como vamos a ver más adelante con otra acepción, que tienden a eh, resolver sus necesidades desde el punto de vista de la composición de la tierra, de la aireación, de la fertilización. Y no existe aquí la preocupación por la poda, por el corte, sino que es la libertad, y acá nos vamos al jardín inglés llevado a una expresión más exagerada en este caso, o más terminante. Un jardín natural es un espacio verde con gran diversidad y de bajo mantenimiento, diseñado para fomentar la vida silvestre, apoyar la gestión sostenible del agua y crear un ambiente tranquilo para que la gente lo disfrute. O sea, aquí no es lo que estamos observando, es un diseño diferente al anterior, pero que cumple con la misma misión de ser jardines sostenibles desde el punto de vista del agua y de crear un ambiente para disfrutar, no para exagerar y exigirnos en su mantenimiento. El jardín con nativas es también una nueva posición, una posición innovadora, en la cual lo que se presenta tiene que ver con el mantenimiento de la flora natural de una región, el mantenimiento, por supuesto, de la fauna natural de una región que se asiste, se alimenta y se multiplica justamente por la presencia de flora nativa. Es como que fauna y flora van juntas en la preservación y en un territorio lo que conviene es mantener la flora y la fauna nativa.
por varias razones. Una por una cuestión de preservación, la otra por una cuestión de costos. No hay nada mejor que poner una planta que corresponde con la zona y no una planta exótica que nos demandará mucha atención para mantenerla, para que luzca lozana y para que realmente se luzca. Esta es la única palabra que nos queda, por eso la pusimos. En el jardín con nativas tenemos que hacer una excepción. Después lo vamos a ver en los encuentros que siguen. Pero atención, nativo tiene que ver con una región, no tiene una nacionalidad, no es argentina. Y si no es argentina, no es nativa. No, tiene que ver con la región, tiene que ver con el suelo, tiene que ver con el clima, tiene que ver con la altura, tiene que ver con esa parte del territorio en el cual naturalmente surgen y se reproducen determinadas especies. El jardín para polinizadores es un espacio en el que se colocan plantas preferentes nativas de tu región que proveen alimento, refugio, agua y espacio para los polinizadores. Por supuesto que la diversidad siempre suma, como para que ese paisaje, como para que ese jardín tenga toques que lo levantan o lo hacen atractivo. Y yo pienso, creo que ustedes también a esta altura, que en el futuro seguramente no veremos muchos jardines así, no porque estén prohibidos, en algunos lugares sí, no porque no nos gusten más, no porque no consigamos las plantas, sino porque cada vez va a ser más difícil o más caro su mantenimiento. Por un lado, mantener las plantas con este diseño, porque en definitiva estaríamos hablando del diseño también, ¿no? Porque podríamos dejar las plantas sueltas en libertad y no con una forma geométrica. Todas son decisiones estratégicas que pasan no solo por los gustos, sino también por las posibilidades. No veríamos muchos jardines así y mucho menos así. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos, aquí lo que encontramos es justamente la falta de profesionales, la falta de expertos en mantener este tipo de jardines. En origen, estos jardines demandaban muchísimo personal y todos debidamente preparados, no provistos de una tijera o de una bordeadora y nada más. Estaban preparados profesionalmente para mantener estos jardines. El césped perfecto también perderá su lugar. Yo no estoy teniendo una expresión, un pensamiento apocalíptico. Lo que estoy diciendo es a futuro, y tal como vemos que van desarrollándose los acontecimientos, el césped perfecto tendrá su lugar en donde corresponda que lo sea. Pero en el jardín común, el césped que es firme, verde, terso, suave, que tiene un corte de altura según la época del año, que debe ser cortado con determinado tipo de máquina y con determinada frecuencia, que demanda cierto riego, es decir, césped y nada más que césped con ese requerimiento, cada vez va a ir perdiendo su lugar de privilegio. Es una afirmación llevada por la realidad, ¿no? Por solamente un gusto. Y hay otro elemento muy interesante y es el concepto de maleza, los yuyos, como decimos nosotros, que se refiere a plantas no deseadas en un cultivo. No aplica de la misma manera en un jardín sustentable. ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo? En donde las plantas se acompañan y ayudan en su crecimiento y multiplicación. En estos espacios, muchas especies espontáneas pueden tener un rol protagónico, como la oxigenación del suelo, como la nutrición del suelo, debido a que alimentan y mantienen cierto tipo de animalitos, o sea, de gusanos,
generan un compost natural debido a la pérdida de sus hojas, debido a los ciclos que hacen con las distintas estaciones. O sea, el yuyo va a ir perdiendo este concepto y jerarquizándose. El suelo cubierto entonces retiene humedad, protege microbiología y crea fertilidad. Fíjense desde dónde estamos viniendo y encontrándonos con un suelo que nos dice alimentame, con un paisaje que nos dice manteneme y respetame. Cada momento, cada día. Recordamos entonces que el paisaje que nos mira expresa una idea central. La naturaleza no es solo un fondo mudo, es un ente activo y vivo que dialoga con nuestra cultura, con nuestra memoria, con nuestra identidad y nuestras emociones. Continuamos en nuestro próximo encuentro. Chau, chau.